Qué lindo es poder alabar al Señor. Y hemos terminado esta serie de Daniel, donde hemos estado a lo largo de algunos meses, y vamos a tener dos mensajes antes de comenzar una nueva serie. Y la verdad que hace un tiempo atrás que el Señor ha puesto una carga en mi corazón y justo comencé a leer el libro de Romanos, y el Señor es como que me seguía movilizando en esta dirección. Y quiero compartir durante estos 2 fines de semana sobre este tema. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, si quieren acompañarme ahí, Romanos capítulo 1. Y solamente los primeros 4 versículos para introducirnos. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Me encanta cómo el apóstol Pablo comienza esta carta de Romanos. Y la gran noticia es el Evangelio. Y de esto quisiera que pudiéramos meditar en esta mañana. Leí una frase que dice Spurgeon, dice: no, si Dios nos ha llamado a ser sus siervos, ¿por qué nos rebajaríamos a hacer cualquier otra cosa o aspirar a cualquier otra posición? Y no existe un llamado más importante, una vocación más relevante que dedicarnos a predicar el Evangelio. Y quiero que vayamos al Señor en oración para que podamos meditar en esto. Señor, venimos delante de tu presencia. Y la verdad, Señor, es que queremos tener corazones humildes y sencillos a la hora de poder meditar en esta verdad tan profunda. Que sea tu Espíritu Santo llevándonos a comprender la dimensión, Señor, la profundidad, que nos lleve Él, Señor, a comprender el poder, el alcance, la pureza y la grandeza que hay en el Evangelio. Señor, solamente vos podés hacer esto en nuestra vida, y pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes para que cualquier obstáculo que se quiera levantar, para que no prestemos atención o estemos pensando en otra cosa, vos lo puedas estar sacando. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y vamos a comenzar pensando en la urgencia del Evangelio. Al ver este título, tal vez usted, como, no sé, yo al principio, nos sintamos tentados a decir, bueno, la verdad que esto no tiene nada que ver conmigo, porque ya sé bastante sobre el Evangelio. Y la verdad es que esto tiene que salir de nuestra mente, porque es un pensamiento orgulloso desde nuestro punto de vista. La palabra evangelion, que es de donde deriva esta palabra, evangelio, significa buenas nuevas. Y vean qué lindo esto, buenas. ¿Qué? Nuevas. Es decir, que el término evangelio lleva implícito esto de lo nuevo, de la novedad, del asombro, de la sorpresa, de que cada vez que uno lo escuche salga asombrado. Por eso es buenas nuevas. Tal vez usted diga, ¿qué tiene de nuevo? Bueno, la verdad que siempre que lo escuchamos deberíamos salir asombrados ante esta gran noticia. Tal vez alguno piensa que la necesidad de escuchar el Evangelio solamente es para aquellos que no lo conocen. Pero esto no es así,
Porque Pablo en las diferentes epístolas deja muy en claro que nosotros vivimos en el Evangelio. Es decir, que el Evangelio no es solamente para los que no lo conocen, sino para aquellos que lo conocen y puedan profundizar en él. El Evangelio ocupa en la armadura de Efesios 6 el calzado. Si nosotros, como hijos de Dios, no tenemos el calzado y no comprendemos el Evangelio, entonces no sabemos dónde estamos parados. Vamos a andar perdidos en la vida y no sabemos a quién seguir. Es como andar con los cordones desatados. Vas a caminar y vas a tropezar permanentemente. No estás firme en la fe. Por lo tanto, la necesidad del escuchar el Evangelio es para los que no lo conocen y para los que lo conocen. También para aquellos que lo conocen, pero de alguna manera pareciera que no lo conocieran porque no viven según el Evangelio. Y vamos a ir profundizando a lo largo de este asunto. Según la palabra en Romanos 1, dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra poder es dinamis, de donde viene dinamita. Eso es el Evangelio. Causa una transformación, un caos en la carnalidad del hombre, transformándolo para traerlo a una nueva vida. Y esto proviene solamente de Dios. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el concepto es el mismo, aún siendo pecadores, aún siendo débiles, Él muere por nosotros. Solamente Dios puede generar una transformación en el hombre. El hombre no puede autotransformarse. Esto es un acto de la misericordia de Dios. Por eso Santiago 1:18 dice, Él de su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Y pensaba que hoy vivimos en tiempos difíciles, ¿o no? Y cada vez parecieran más difíciles. Y tal vez alguno día podríamos hablar de otro tema, que no sea el Evangelio, que es tan conocido. Pero la realidad es que ninguna otra noticia puede generar una transformación en estos tiempos de crisis, de desesperanza, de pérdida, de muertes recurrentes. El Evangelio es lo que debe ser proclamado hoy más que nunca. Y también porque vivimos en tiempos donde se levantan otros evangelios. ¿Saben que la palabra evangelio ha sido de alguna manera adoptada por el cristianismo, pero en sus principios perteneció al mundo greco-romano? La palabra evangelio se utilizaba muchísimo para anunciar la victoria, ¿sí?, que se había generado en una guerra. Y bueno, obviamente el cristianismo, que es la mayor victoria que el Señor ha generado en la cruz, lo adoptó y dice, bueno, esto nos pertenece, porque no hay una noticia más grandiosa que esta. Pero hoy se levantan falsos evangelios. Y lo dijo el libro de Gálatas, ahí si alguno les predica un evangelio diferente, sea anatema. Y hoy se están levantando muchas de estas noticias. Una transformación, ¿sí?, contemporánea o moderna del evangelio. Y nosotros debemos predicarlo para que podamos creer y así tener vida eterna. Vamos a tal vez tocar pasajes que son bastante conocidos, pero vamos a profundizar un poquito más en ellos para que también nosotros podamos afirmar nuestra identidad en Cristo. Y si alguno aún no ha conocido el Evangelio, como el Señor quiere que lo conozca, pues sea el día de su salvación. No sé si alguna vez estamos más nerviosos en un mensaje. Le decía al Señor, la verdad que predicar el Evangelio es como siempre predicar un mensaje que el Señor ha escrito con su propia sangre.
Es como sentirse un usurpador, es como contar algo que donde yo no tuve nada que ver. Y por gracia, así dice el apóstol Pablo, por gracia podemos contarlo. Lo que no es el Evangelio. El Evangelio no se trata de hacer muchas cosas para ganarme el cielo. Tal vez usted lo sabía, pero tal vez estamos viviendo hoy por hoy tratando de hacer cosas todavía para ganar el favor de Dios. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es simplemente un buen consejo. El Evangelio es un anuncio real, basado en hechos reales, históricos, que son comprobables. La venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Y usted dirá, ¿por qué decimos que el Evangelio no es simplemente un buen consejo? Porque hoy por hoy hay corrientes que le dicen a las personas, bueno, ¿a vos te hace bien creer en Jesús y que murió y resucitó? Y dice, sí. Bueno, no importa si esto es verdad o es mentira. Si te hace bien, créelo. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es real. También vivimos en un tiempo donde hay ciertas ideas que se han levantado. A lo largo de los años se han levantado. Y quiero que no me malentiendan, pero podríamos decir que en ciertos momentos la idea de decir, ¿qué necesito para tener vida eterna? Y algunos, malentendiendo algunos conceptos, solamente dicen, solamente haga esta oración. Y usted dirá, ay, ¿qué estás diciendo? Solamente hace esta oración y nada más. ¿Y nada más? Sí, nada más. Y hacen una oración y luego nunca más se identifican con el Evangelio. Y esto no es el Evangelio. Y no estoy menospreciando el poder de una oración y una declaración de fe si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si lo creemos en nuestro corazón. Pero hay veces que eso profundo del corazón no ha pasado. Y solamente ha sido una declaración. Y es importante que meditemos en un versículo conocido, ¿no? Juan 3:16. Lo podríamos decir de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué versículo tan conocido, pero un detalle importante que quiero porque hay veces que conocemos un texto pero no profundizamos en él, en lo que Juan ha querido decir. El apóstol de la intimidad, el apóstol del amor profundo al Señor. Hay una palabra sumamente importante. Todo aquel que en él cree. ¿Lo ven? La palabra es pistón, ahí. Cuando termina, bueno, no tiene sentido que se los diga, pero esto es un on. Cada vez que aparece un verbo en el griego, on es un participio. Significa que es un estado continuo, ¿sí? Es un presente activo. Entonces lo que está diciendo acá, y la palabra es confiando. No solamente está diciendo aquel que creyó, ¿lo ven? Está diciendo aquel que se mantiene confiando. Y usted dirá, ¿cómo? Es que en realidad no solamente nos está diciendo que hay que confiar, sino la manera en que hay que confiar. ¿Sí? No solamente que hay que creer, sino la manera en que hay que creer para la vida eterna. El creer verdadero de la vida eterna tiene que ver con un presente activo. Y con esto no estamos diciendo que esto se pierde, porque hay una palabra acá que es pierda, no se pierda, es eje. Y es imposible de perderlo. Es como la palabra polumi que aparece en el Buen Pastor. Dice, no perecerán jamás. ¿Pero quién? Aquel que creyó de esta manera. Por eso después, en Juan capítulo 3, versículo 17 y 18, no lo vamos a buscar, pero
Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que está diciendo que el que dijo que creyó, pero no se mantiene creyendo, está dando manifestación de que cuando allá dijo que creyó, no creyó. ¿Se entiende? Esto no se trata de si yo pierdo fe o no, se trata de que si uno creyó verdaderamente. Y nosotros debemos, como dice el apóstol Pablo, examinarnos a nosotros mismos. Otras ideas incorrectas que hemos visto alrededor de otros mensajes, pero viene al tema, es que ¿qué cosas no hablan con totalidad de que soy hijo de Dios? No puedo determinar ser hijo de Dios solo por sentirlo. ¿Está mal sentirlo? No. Pero no puedo determinar mi identidad solo por un sentimiento, porque un día lo voy a sentir y otro día no lo voy a sentir. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No puedo determinar ser hijo de Dios solo por decirlo. ¿Se entiende? Solamente lo digo. Hoy por hoy hay corrientes que dicen, declare que es salvo. Soy salvo. Declárelo nuevamente. Soy salvo. Más fuerte. O sea, no es mi autoproclamación. Esto es sumamente importante. Porque algún día, como dice Mateo 7, muchos dirán, Señor, Señor. Autoproclamaron. En tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Qué interesante este verso, miren. Porque uno dice, hicieron muchas cosas. La otra vez lo charlábamos con unos chicos. Hicieron muchas cosas. Pero ¿quién es el sujeto? Hicimos, profetizamos, echamos. Nosotros. De alguna manera, el sentido del versículo es que ellos son el sujeto y han utilizado el nombre como un amuleto. Por eso le dice, ustedes son hacedores de maldad. Distinto a cuando en la misión de los 70 vinieron y dijeron, Señor, en tu nombre, ¿quién es el sujeto? El nombre del Señor. En tu nombre, los demonios se van. Y ustedes quisieron, no, nosotros no hacemos nada. Es que es tu nombre. Qué diferente. ¿Ven? Qué diferente. No puedo determinar hijo de Dios solo por ver manifestaciones de Dios. Tenemos varios ejemplos, pero hay uno en la Biblia, Simón el Mago, en Hechos, que veía manifestaciones de Dios, se bautizó, inclusive. Pero en un momento, cuando veía que el apóstol Pedro imponía las manos y la gente era sanada y los demonios eran echados fuera, entonces dice Simón el Mago, Pedro, ¿cuánto? ¿Cuánto por ese don? Y Pedro, bueno, suavecito lo que le dijo. Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¡Wow! No tendría que haber abierto la boca, Simón. Pero la realidad es que él veía manifestaciones, pero no tenía que ver con eso. Es más, ni siquiera tiene que ver con el hecho de recibir un milagro. Porque alguno dirá, bueno, es que yo recibí un milagro. Puede ser. Los 10 leprosos recibieron milagro, pero solamente uno volvió. Tal vez el milagro era la antesala para golpear y llamar la atención, pero ellos se fueron con el milagro, pero sin Jesús. No puedo determinar ser hijo de Dios solo por asistir a una iglesia. Usted dirá, bueno, esto es obvio. Bueno, pero es la realidad, porque hoy por hoy se vive esto. En primera de Juan dice, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que quedara en evidencia que no eran de nosotros. Y no está hablando de que se cambió de iglesia,
Está hablando de que salieron, de la fe, salieron. No puedo determinar ser hijo de Dios solo por sentirme entusiasmado a recibir la palabra de Dios. Estamos hilando bien fino, ¿no? Hay gente que le gusta escuchar la palabra de Dios, pero no son transformados. El Señor no quiere a través de la palabra solamente brindar información, sino transformación. Marcos dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. Y en cuanto tienen problemas o son perseguidos, se van. No puedo determinar ser hijo de Dios solo por decir creer en Dios y saber que Jesús murió en la cruz. Esto es simple información. Solamente el hecho de saberlo. Usted dirá, bueno, entonces no hay que saberlo. No, por eso siempre está subrayado el solo. Solo eso no basta. Satanás sabe que Jesús murió en la cruz, ¿o no? Y sabe por qué lo hizo. Sin embargo, arderá en el infierno. No puedo determinar ser hijo de Dios por estar en un ministerio o tener un rol de referencia. Bueno, Judas estaba ahí en el ministerio. Demas también, pero dice, se fue al mundo. Está allá. Bueno, no puedo determinar ser hijo de Dios solo por tener un deseo profundo de ir al cielo. ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie. Es decir, que mi deseo por, ay, qué ganas de estar en el... No es eso. Ahora, solamente eso. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, ¿dónde quieren estar? Y sí, quieren estar con el Señor, obviamente. Pero no solamente esto. No puedo determinar ser hijo de Dios solo por reconocerme pecador. ¿Cómo es esto? Hay gente que dice, soy el peor de los pecadores. Sí, ¿y? No, arrepentido no estoy. Si tuviera que volver a vivir mi vida, la verdad que lo haría de vuelta. No es solamente reconocerse pecador. Es como que nos están faltando pasos, ¿ven? No puedo determinar ser hijo de Dios solo por practicar las liturgias cristianas. Toda la formalidad cristiana. No solamente el ir a la iglesia. Pongamos un ejemplo. La otra vez se los ponía a los chicos de primer año ahí mientras estábamos dando clase. Pongamos un ejemplo de que para gozar de los privilegios y todos los privilegios que tenemos en la Argentina, hubiera que tener como condición sine qua non nacer en Argentina. Pero no hay otra posibilidad. Hay que nacer en Argentina. Entonces, de repente, entra... Están al horno ustedes. Ricardo dice... Bueno. Ahora, de repente, a Pepo también, no sé por qué los miré a ustedes directamente. ¿Qué pasa? De repente, uno dice, bueno, pero quiero entrar al país, entonces voy a hacer algo. Voy a empezar a trabajar en mi acento. Voy a empezar a tratar, escucho videos y empiezo a trabajar en el idioma y todo. Bueno, llego y bueno, por más que lo piloteé el idioma, ¿no? o lo he captado un poco, pero cuando me dicen, ¿y usted dónde nació? Y no, dicen los chicos, yo nací en Venezuela. No puede entrar. No puede entrar. Y dice, bueno, voy a trabajar más. Entonces se vuelve y dice, ¿cómo se visten los argentinos? ¿Qué más argentino que un gaucho? Entonces cae ahí a la aduana, ya no hablando solamente, sino vestido, ya está con las boleadoras, todo, en el caballo, ¿sí? Con el mate, y dice, ¿puedo entrar? No, porque no ha nacido. No ha nacido. Pero mira, estoy hasta vestido. Es que no. Es que ¿sabe qué? Que hasta tengo toda mi familia allá adentro. Pero usted no ha nacido aquí. ¿Qué se necesita para poder entrar?
yo llegaría a un estado de desesperación, ¿o no? Porque yo no puedo transformar esta realidad. Usted necesita un milagro. Usted necesita volver a nacer. Necesita un ADN que no lo tiene. El tema es mucho más profundo. Solo creer en el Evangelio, viviendo en él, esto me da vida eterna. Y puedo entrar a la ciudad celestial. Y la verdad es que si decimos amar a las personas, si decimos amar a nuestros vecinos y familiares y gente alrededor, necesitamos dar un diagnóstico real de lo que está pasando. De lo que está pasando. Hay veces que a mí me ha pasado muchas veces, y lo digo con vergüenza, me ha dado como vergüenza predicar el Evangelio. Porque creo que otras ideas mías o otras palabras tienen mayor alcance, pero el Evangelio solamente es poder de Dios. Y no debo cuestionar si es poder o no. Hay que creerlo simplemente. Y la verdad es que las personas necesitan comprender la necesidad del Evangelio. Y vamos a empezar con quién es Dios. ¿Quién es Dios y cómo es Él? Hemos visto mucho de esto. Mucho de esto. Para comprender el Evangelio hay que entender delante de quién estamos, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque hoy por hoy se dicen muchas cosas sobre Dios. Por ejemplo, el panteísmo dice todo es Dios. El panenteísmo dice el universo es Dios. El ateísmo dice no existe Dios. El deísmo finito dice Dios existe, pero es limitado. No es perfecto. Y el cristianismo debe levantarse y decir la realidad de quién es Dios. Una frase que me gustó: el Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Nos cuenta quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus normas y qué requiere de nosotros sus criaturas. Nos dice que le debemos nuestra existencia, que para bien o para mal estamos siempre en sus manos y bajo su mirada, y que nos hizo para adorarle y servirle, para expresar nuestra alabanza y vivir para su gloria. Dios declara que solamente Él es Dios y que no hay nadie fuera de Él que sea Dios. Es uno solo. Y cuando pecamos, no lo estamos haciendo contra una fuerza de Estado. Cuando nos rebelamos en nuestros caminos y somos transgresores, no es simplemente ante nuestros padres. Lo estamos haciendo ante el Dios Todopoderoso, ante el Adonai, ante el amo y supremo de todo, ante el fuerte, ante el temible, ante Elohim, el creador de todas las cosas, el Dios eterno, el principio y el fin, el que lo ve todo, el todo suficiente, el gran yo soy. Ante Él estamos yendo. Cuando pecamos, entonces es un tema sumamente grave y relevante. Ahora, ¿cómo puede ser alguien que no nació en una patria celestial que no peque? Es como que está en el horno ya, porque simplemente por nacer es esto que tengo. Lo vimos en Daniel, cómo era Dios también. Dijimos que Él es fiel y es veraz. Cuando Él dice algo con respecto a la humanidad, Él lo cumple. Él no está aguando de alguna manera sus verdades. Él es bueno también y es misericordioso. Aprendimos que esta palabra misericordia sí tiene que ver con un amor inconmovible. Es un amor a la miseria. De esa manera nos ama Dios. Dice la palabra del Señor que todas las mañanas, ¿qué pasa? ¿Qué pasó esta mañana? Se renovaron sus misericordias. ¿Qué hubiera pasado si no se renuevan? Gloria a Dios que se renovaron y que hoy día fueron nuevas.
Imagínese si Dios tuviera que tratarnos como realmente lo merecemos, cada uno de nosotros y cada una de la humanidad. Gracias al Señor. Dios es amor. Me puse a buscar versículos, no se los leo todos, pero el amor de Dios no es simplemente una actitud o una emoción. Él es amor. En su esencia es amor. Éxodo 34:6 dice que es paciente y bondadoso su amor. El amor de Dios es fiel y poderoso en Deuteronomio. El amor de Dios es perdonador y bueno, Salmos 86:5. El amor de Dios se deleita en sus hijos, Sofonías 3:17. El amor del Señor no defrauda. El amor del Señor es sufrido, es benigno. Su amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Primera de Corintios 13. Dios es amor, Primera de Juan 4:8. Él, en su esencia, es perfecto en amor, pero así también Él es justo. Él es recto. Él es sin corrupción. Él no tiene pecado. Él es puro, íntegro, completamente perfecto. Sus atributos son, de alguna manera, plenos y completos. Es digno de toda gloria, honra, alabanza. Y ante este Dios, toda la humanidad se presentará. Ahora es cómo estamos cada uno de nosotros, cómo está toda la humanidad con respecto al Señor. Porque un día dice la Biblia que toda rodilla, no una, toda rodilla se doblará. Aún aquellos que no creen, hoy, yo no sé cómo será eso, pero caerán de rodillas. Toda rodilla se doblará ante el Señor. Y usted dirá, y bueno, está bien, Él es así, pero ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo es el ser humano? Vivimos en una sociedad que siempre ha sido humanista y hedonista. Entonces el ser humano tiene, hasta tal vez nosotros, una concepción equivocada de quiénes somos. Sin Cristo somos algo. En Cristo cambia la historia. Pero la realidad del ser humano la podemos ver a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Génesis 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo, no un poco, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque no solamente uno, toda carne había corrompido su camino. Esta es la realidad del ser humano. Corrupción, violencia, de continuo hacer el mal. Hay un problema en sus pensamientos, que sus designios están equivocados. Romanos 1 nos dice un montón de cosas, algunos calificativos: homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Hay muchísimos calificativos de la realidad del ser humano. Otro pasaje de Romanos que es muy importante y lo hemos sentido, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice? No hay, no existe. Tal vez en algún momento, ¿sí?, ha pensado o hemos pensado que somos nosotros los que somos iluminados en buscar a Dios, pero la realidad es que no hay quien busque a Dios. No somos tan buenos como pensamos. Y dice, mira el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la realidad. Por tanto, ¿qué pasa? Están destituidos. Destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad del ser humano. Destituidos significa que naturalmente tienen una prohibición de estar con Dios.
por naturaleza. ¿Se entiende? Es como, yo por ahí pongo el ejemplo de un perrito que quiere entrar al shopping a tomarse un helado. Y es un canichito, todo blanquito, y es tan bonito. Pero ¿por qué no puede entrar? Porque es un perrito. Capaz que hasta puede estar más limpio que yo. Y más peinado y causa más ternura. Pero ¿en dónde tiene un problema? En su naturaleza. Por naturaleza, por nacimiento, por ser un hijo de Adán. No puede. No puede. Isaías nos describe de otra manera. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Miren lo que dice Isaías 64. Estamos, y me encanta porque no sé si ha habido una persona más pura o íntegra en el tiempo de Isaías que él, pero él dice, estamos, yo me incluyo, todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, si hacemos algo bueno, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrasan como el viento. Esta es nuestra realidad. Es la realidad de la humanidad y de lo que genera el pecado. Es la realidad del hombre, que no es bueno, es pecador y está contaminado por naturaleza. Y como se ha dicho a lo largo de los años, no sé si lo has sentido alguna vez, pero en la teología se llama depravación total o corrupción radical o corrupción total. Ahora, alguno dirá, pero ¿quiénes son así? Todos. Todos esos bebés tan tiernos, todos. Todos. Todos lo somos. Todos. Hay algunas aclaraciones. Primero, que esta corrupción radical significa que la imagen que el Señor nos dio allá en el principio ha sido altamente contaminada y alterada. Por lo tanto, cuando entró el pecado, nuestra razón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de ver, es un problema de naturaleza. ¿Usted puede ver como un conejo? Pues no sabe, habría que preguntarle. Pero la realidad es que es ese asunto tan serio de que es un problema natural. Natural. Algo también que hay que aclarar es que esta corrupción radical o depravación total no significa que el hombre no tenga conciencia del bien y del mal. Porque si hay algo que, según Romanos 1, el Señor ha dejado en el ser humano es conciencia. Lo que pasa es que el hombre es totalmente indiferente y desobediente. No puede obedecerlo naturalmente a eso que quiere, no puede dominarlo. Algo también que es importante es que esta corrupción no impide que el hombre demuestre algún acto de virtud. Porque hay hombres que, no sé, son trabajadores, aman a su familia, son aristas de la imagen de Dios. Pero aun cuando lo hacen, según Isaías, ¿para qué hacen esos actos de justicia? En realidad no es por amor a Dios. Porque capaz que venga un ateo, ¿sí? Y está dispuesto a dar su vida por su hijo. ¿Es un acto de bondad? Sí, pero aún ese acto de bondad está teñido, ¿por qué? Por su propia gloria. Y el tema se trata de la gloria de Dios, ya sea que comamos un acto tan simple o bebamos como dar la vida. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y algo que también es importante de esta depravación total o corrupción radical del hombre es que de alguna manera el hombre no es tan malo y perverso como pudiera serlo. Pero todos potencialmente somos capaces
de las mayores perversidades. ¿Por qué? Por esto natural, este gen natural que tenemos, por ser hombres. Ahora, usted dirá, basta, porque la verdad que el panorama es sumamente desalentador. Ahora, piense en esto. Piense que hay una persona que está muy mal de salud. Una persona está muy mal de salud, está con muchos dolores de cabeza o alguna otra parte del cuerpo. Si usted va al médico, ¿para qué? Para que le dé respuestas, ¿o no? Y llega al médico. Y el médico, a través de diferentes estudios, puede diagnosticar y ver en ciertas imágenes que hay un tumor en su cerebro. Pero este médico no lo quiere hacer sentir mal. No quiere que la persona se angustie. Entonces, cuando le pregunta al paciente, ¿qué tengo? Váyase tranquilo. Usted no tiene nada. Goce de su vida, coma lo que quiera y puedo hacer ejercicio. Haga una vida normal. ¿Qué sería? ¿Soy un corrupto? ¿Soy un mentiroso? Esta gran noticia es sumamente grande porque la noticia mala es muy mala. Este es el hombre. Ahora, algo que debemos saber y tener en claro también, capaz que lo sabemos, pero debemos ser conscientes, no solamente saberlo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El Señor nos dio muchísimas pistas en la Biblia para que sepamos lo que es el pecado. Hay una definición que me gustó. Pecado es esa enfermedad moral y espiritual extensa que afecta a toda la raza humana de toda posición, clase, nombre, nación, pueblo y lengua. Es la imperfección y corrupción de la naturaleza de todo hombre que ha sido engendrado naturalmente de los descendientes de Adán, por lo cual el hombre dista de tener la justicia y rectitud original y está por su propia naturaleza, ¿ven?, predispuesto al mal, de manera que la carne lucha siempre contra el espíritu y por lo tanto cada persona nacida en el mundo merece la ira y condenación de Dios. Esta es la realidad del pecado. En el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo, ¿sí? Y vimos en el libro de Daniel que algunas porciones ahí las encontramos en arameo. Voy rápido acá, pero el Señor definió pecado en el Antiguo Testamento, ¿sí?, a través de diferentes palabras. Esta palabra se lee jatá y aparece 683 veces. Es errar al blanco. Esta es la más conocida, es la que más se menciona. Significa que estamos imposibilitados de tener un acierto. Largue 1.000.000 de flechas, nunca le va a dar en el blanco. Y para entrar a los cielos, para tener una comunión con Él, de los 100 tiros, de los 1.000.000 de tiros o todos los que se imaginen, ¿cuántos tienen que dar en blanco? Tienen que dar todos en el blanco para que usted pueda entrar. Perfecto en rectitud, perfecto en santidad. Estamos mal. Ra se traduce como malo, maligno, malvado o terrible. Algunos creen que esta palabra viene de rasatz, que lo que significa es todo acto destructivo. Está de alguna manera conectada con Juan 10, que dice que el maligno vino a matar, robar y destruir. Eso genera Satanás, eso genera el pecado. Otra palabra, payá, se traduce como rebelión, como transgresión. Nos dicen para acá y siempre vamos a ir por allá. Está en la naturaleza del hombre transgresor, siempre. Awen significa iniquidad. Esto es más terrible, porque la palabra aquí se traduce como una semilla, como algo que ha sido engendrado, ha sido metido en lo más profundo y está alargando raíces por todos lados y frutos. ¿Cómo lo frena eso? Agarre
un árbol que está allá enfrente, que ya es grande, váyase al parque, sáquele la semilla, donde empezó. Es imposible encontrarlo. Está dando la idea que el asunto es profundo y es espiritual. ¿En cuál estoy? Muy bien. Asham. Y lo que significa es culpa. Significa un lazo, una atadura. Es lo que genera el pecado. Y hay dos palabras, bueno, ahí las dos que están al último son hamartía y sarx. Lo que son los deseos de la carne, y el anterior tiene que ver con literalmente errar al blanco también. Está en griego, pero ¿por qué lo puse? Porque de alguna manera la primera palabra que aparece en el Antiguo Testamento y la que define el pecado en el Nuevo Testamento es la misma. El Señor sigue pensando igual con respecto al pecado. No es que ha cambiado de parecer o puso un término más suavecito en el Nuevo Testamento. Sigue pensando igual. Sarx es lo que aparece, por ejemplo, en Gálatas, cuando dice que el fruto de la sarx, de la carne, es. ¿Ven? Los deseos de la carne son, bueno, y hay idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira. Ahora, piensen esto. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Si de repente violan nuestros intereses en algo, ¿sí? Y usted va delante de un juez. ¿Qué esperaría del juez? ¿Que haga justicia? Me acuerdo una vez que, hace unos años atrás, iba bajando por la calle de Las Cuadras en el auto y me agarraron por la Juanpi justo. Y ¡pum! Me chocaron. Pasó en rojo. Di unas vueltas ahí, ya llegó Sergito, Gaby, todo. Y ahora, algo que me generó mucho enojo es que se bajó ahí nomás el hombre, va y me dice, ¿estás bien? Sí, le digo, creo que estoy bien. Y dice, hay que llamar a tránsito, dice, para que y primera vez que me habían chocado. Bueno, la cosa es que él se encargó de los trámites, parece, y dice, vos quédate tranquilo que yo voy a decir que yo tuve la culpa. Quédate tranquilo. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Pero bueno, yo digo, me encontré un hermano en la fe, qué bueno. Le faltó decirme, Dios te bendiga y querés que ore por vos. Y dice, yo digo que yo tuve la culpa. Resulta que cuando voy a hacer el descargo, había puesto que yo crucé en rojo. Yo digo, pero esto es injusto. Y cuando estuvimos delante del juez, él no se presentó, ¿no? Pero algo que me llamó la atención, viene el abogado de su empresa de seguros, me dice, yo creo que podemos llegar a un arreglo. Pero parecía que me estaba hablando un demonio, tan adulador que era, no sé, unas palabras usaba. Creo que podemos llegar a un arreglo. Vos decís esto y me acuerdo patente lo que le dije. Le digo, pero esto es injusto. Le digo, este hombre está mintiendo. Y me acuerdo que le digo, no sé si estaba con Pau, pero le digo, ¿sabe qué? Le digo, este juez no ha visto el choque, pero yo tengo un juez, le digo, que ha visto cómo fueron las cosas. Y bueno, me dice, no entendía nada el hombre. Bueno, la cosa es que entramos, bueno, el Señor, no sé, bueno, cómo hace las cosas de él, pero fue reconocido el descargo, fue reconocido a mi favor. Pero algo que yo vi es injusticia delante de este juez. Ahora, piensa, ¿a usted le gustaría que un juez haga justicia? Para eso está el juez. ¿Y qué pasaría si de repente no se hace justicia? Usted dice, este juez es un corrupto. ¿Este juez para qué está? Dios es un juez justo. ¿Qué piensa que tiene que hacer con el pecado?
¿Qué pasa si, qué pensé yo? Pensaría yo, no lo hizo ahora este juez, ¿sí? Pero el abogado sí, pero dice, lo voy a perdonar a este, pues mintió, pero no quiso mentir. ¿Qué hubiera pensado yo? ¿Cómo lo va a perdonar? ¿Sería justo que lo perdonara? ¿Cómo se sentiría usted si lo perdona? En nuestra naturaleza está el hecho de la justicia. Y la verdad es que nosotros sabemos que todo acto malvado y depravado debe ser condenado y castigado. Y Dios piensa igual. Dios tiene que castigar el pecado. El pecado tiene consecuencias. Y Dios debe tratar ese pecado. Todo esto que vimos, cómo es el hombre y cómo es el pecado. El pecado, miren, según la Biblia, las consecuencias es la vanidad, la ignorancia, la esclavitud, la muerte física, el infierno, la separación de Dios, el juicio, la muerte espiritual. Eso que nosotros tenemos tiene consecuencias. No vamos a ir a cada uno de los versículos porque vamos a estar todo el día. Según la Biblia, quien practica el pecado, no quien peca, quien practica, quien vive en el hábito del pecado, también tiene consecuencias. El infierno, el lago de fuego, la segunda muerte, fuego y azufre, destrucción, horno de fuego, condenación y destrucción, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, oscuridad y tinieblas, castigo eterno, perdición, fuego eterno, pozo del abismo. Es muy claro el Señor con respecto a el destino y es muy claro con respecto a las consecuencias. ¿Y saben qué? Hay una frase que me encantó. Si Dios hubiera resuelto que nuestra mayor necesidad era económica, ¿la has escuchado esta frase? Era económica, Él nos hubiera enviado un economista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, Él nos hubiera enviado un comediante, un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos hubiera enviado un político. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era salud, nos hubiera enviado un doctor. Pero Dios percibió que estábamos envueltos en nuestros pecados, separados de Él, en profunda rebelión, muertos. Entonces, al ver nuestra mayor necesidad, nos envió un Salvador. Nuestra mayor necesidad y la mayor necesidad del mundo no es dinero, no es prosperidad, es salvación. Y es lo que somos enviados a predicar. Termino aquí y seguiremos la semana que viene en qué es el Evangelio. Solamente 2 cositas. Esta palabra aparece 76 veces. El Evangelio es el mensaje más profundo y es el más importante. ¿Por qué? Por nuestra condición. Es tan hermoso porque de alguna manera el Evangelio es la noticia que puede dar esperanza a un mundo que está perdido. Algo que me encanta cuando Lutero estaba traduciendo la Biblia al alemán y llegó a la palabra Evangelion, él dijo, esto me hace acordar a cuando David le cortó la cabeza a Goliat, a esa gran victoria elevada a una máxima expresión. Es lo que dijo el ángel. No tengan miedo, que les traigo buenas noticias y serán motivo de gran gozo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ante tantas malas noticias que hay hoy, ¿verdad? Hay muchas malas noticias, malos reportes. Hay una noticia que se debe elevar por sobre cualquier otra, y es que somos salvos si creemos en el Evangelio. El Evangelio es resurrección, es regeneración. Aquellos que estábamos muertos fuimos llamados a vida. Y la verdad es que no podemos ni explicarlo cómo fue. Pero por la misericordia de Dios estamos. El Evangelio es renacer. Miren, qué bonito este versículo. Dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Notemos que por naturaleza no somos hijos de Dios. Hay que ser hechos, los cuales no son engendrados de sangre, ¿ven? Sino del Señor. El evangelio es conversión. Es una nueva naturaleza. La puerca que se revolcaba en el lodo y el perro que tragaba su vómito ya no va más allí. ¿Por qué? Porque ha sido cambiada su naturaleza. ¿Cuántas preguntas debemos hacernos con respecto a esto? Es un cambio de corazón, es un cambio locativo. Yo estaba en tinieblas, ahora estoy en Cristo, en la vid, en su amor, en Él, en Jesús, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Es un testimonio desde lo más profundo del ser que da testimonio, soy hijo. Es como el arca del testimonio, el arca del pacto, allá adentro, las tablas de la ley, el maná, la vara reverdecida. Es el arca del testimonio y de allá adentro clama, Abba, Padre, nos hace decir el Espíritu. Clama nuestro espíritu, sos hijo de Dios. Es una unidad con Cristo. Vamos a pensar más en esto la semana que viene, pero tal vez la pregunta que puede surgir en cada uno de nosotros es, ¿cómo puede ser esto? Que si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar al mismo tiempo? ¿Cómo puede perdonar al pecador? Y la realidad, ya la sabemos, es que Dios es justo y el pecado fue pagado. Pero por una obra de justificación no cayó sobre nosotros, sino sobre Jesucristo. Y aparece este versículo tan hermoso, profético, cumplido en Jesús. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Esto pasó en la cruz. Toda la justicia y la ira y todo el amor en Jesús. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, te rogamos que obres en nuestro corazón. Tal vez hay alguien en este lugar que está muerto en sus pecados. Alguien que está perdido. Alguien que por naturaleza, Señor, está prohibido de tu gloria. Confiamos, Señor, en el poder del Evangelio. Y hoy damos gracias, Señor, porque la noticia más hermosa sos vos. La noticia más hermosa es Jesús viniendo. Noticia de gran gozo. Señor, rogamos que nos des el entendimiento para poder comprender semejante verdad. Quita el orgullo, la arrogancia y la ceguera para dejar que tu Espíritu, Señor, obre poderosamente en nuestro ser. Seguimos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Traicionado
pagó por mí, su perdón me dio por la sangre